Bueno, con el vendaval y el frío que hace, me imagino que de los dos lados del Río de la Plata entramos en la última media hora de Todos los Fuegos por AM740 Radio Rebelde. Silvia Visconti, ¿hace frío allá? Terrible, terrible, un frío que no se aguanta ya, es tremendo, hace un frío terrible, realmente, y además hoy había también un poco de viento, lo que hacía que bajara más la sensación térmica, ¿no? Claro. ¿Y de qué nos vas a hablar para entrar un poco en calor? Bueno, hoy voy a hablarles de Frida Kahlo, porque el mes de julio, de alguna manera, fue un mes que marcó mucho la vida de Frida Kahlo, porque ella nació en julio y también murió en el mes de julio. Nació el 6 de julio de 1907 en Coyoacán, en la Ciudad de México, y murió el 13 de julio de 1954 en el mismo lugar. Ella vivía en ese momento en la casa conocida como la Casa Azul, que bueno, ahora esa casa es muy conocida porque actualmente es el Museo Frida Kahlo, que es visitado por millones de personas todo el tiempo, ¿verdad? Bueno, hay una cantidad de películas, de documentales, de obras de teatro, de libros y canciones que dan cuenta de la vida y de la obra de esta pintora, que realmente se convirtió en un verdadero símbolo popular y en un símbolo también del feminismo y de la, digamos, y de la mexicanidad en alguna medida. Frida Kahlo es la cuarta hija de 5 de un fotógrafo alemán, Wilhelm Kahlo, y de una mexicana, Matilde Calderón. Ella tenía 2 hermanas mayores, una que se llamaba como su madre, Matilde, y la otra Adriana, y un hermano que se llamaba como su padre, Guillermo, que falleció pocos días después de su nacimiento. Y tenía una hermana menor, Cristina, con la que tuvo una relación ambigua, porque era su hermana preferida, pero luego terminó teniendo un amorío con Diego Rivera y eso generó ciertas rispideces. Bueno, la familia de Frida vivía en esa casa de Coyoacán, que está a unos 11 kilómetros para ubicarnos de la capital mexicana. A los 6 años Frida se enfermó de poliomielitis y esta enfermedad le dejó ya secuelas de por vida. La pierna derecha le quedó más delgada que la izquierda y ella ya de adulta lo disimularía un poco usando esos trajes tan típicos de ella, esos trajes tradicionales del grupo étnico de los tehuanos. Esos trajes de estas mujeres indígenas de la zona de Oaxaca y alrededores caracterizarían la vestimenta de la legendaria Frida, que los iba a lucir con muchísimo orgullo para reivindicar de alguna manera la cultura popular mexicana y a las mujeres mexicanas. Bueno, no se sabe muy bien a qué escuela fue Frida Kahlo, pero sí se sabe que en 1922 estudió el bachillerato en la prestigiosa Escuela Nacional Preparatoria de la Ciudad de México, y ella fue además una de las pioneras, porque formó parte del primer grupo de 35 mujeres que fueron admitidas en este colegio que antes era solamente de hombres. Ajá. Y bueno, en ese momento se abrió para unas poquitas mujeres y entre ellas estaba Frida Kahlo. Bueno, allí Frida entró en contacto con el movimiento estudiantil, que en aquella época se caracterizaba por la reivindicación del orgullo nacionalista, por reivindicar las raíces mexicanas, proclamar la necesidad de recuperar la cultura popular, que de alguna manera había sido silenciada y arrinconada por el colonialismo y por los gustos de carácter más europeo. En esa etapa ella formó parte de un grupo llamado Los Cachuchas, en alusión a las gorritas de tela con visera, como las que usan ahora los muchachos, los jóvenes, que lo usaban como un signo de subversión contra los códigos de vestimenta de la época, que eran muy rígidos. En ese grupo había solo 2 mujeres, Carmen Jaime y la propia Frida, el resto eran todos varones. Y bueno, de alguna manera estos jóvenes eran rebeldes,
eran bastante críticos de la autoridad, protestaban contra las injusticias, se movilizaban por las reformas del sistema educativo, pero también se divertían y gastaban bromas en la escuela con un gran entusiasmo. Uno de los integrantes diría años después, fuimos anárquicamente alegres y nuestro ingenio lo gastábamos en hacer versos, quemar cohetes y estudiar a nuestro modo. Bueno, en realidad no estudiábamos tanto, pero sí leíamos en aquella época muchísimo, devorábamos los libros de variadas materias, especialmente de la literatura. En 1927 Frida realizaría uno de sus cuadros que significa precisamente este encuentro con sus amigos. El óleo se llama, que está hecho en el estilo cubista, que fue el primero que utilizó Frida, con el título de Los Cachuchas, precisamente. Bueno, en 1925 Frida va a sufrir un grave accidente cuando viajaba en un autobús desde su escuela a su casa. Allí iba con su novio, Alejandro Gómez, y bueno, el bus en el que ella viajaba choca con un tranvía y Frida entonces resulta muy dañada, prácticamente se quiebra la columna en varias partes, la pierna, bueno, realmente tiene una cantidad de huesos fracturados y incluso una barra del tranvía le atraviesa el abdomen, lo que va a hacer que ella después no pueda tener hijos. Antes de este accidente, que fue tremendo, ella trabajaba como aprendiz en un taller de grabado y de imprenta que era de un amigo de su padre. Y en medio del trabajo, este amigo de su padre le empezó a enseñar a dibujar, copiando sobre todo grabados. Pero ella no tenía en esa época todavía interés por la pintura, sino que pensaba estudiar medicina. Pero bueno, el accidente y la larga convalecencia hizo que la pintura empezara a cobrar un lugar central en su vida, porque obligada a permanecer postrada durante casi un año, su madre le instaló un espejo en el dosel de la cama y le construyeron una tarima, una pequeña tarima, como para que ella pudiera pintar. Años más tarde, ella afirmaría que me pinto a mí misma porque soy a quien mejor conozco, porque claro, estuvo muchísimos años, un año entero en esa cama, y solo se podía ver a ella misma prácticamente en ese espejo. Bueno, al comenzar a recuperarse, Frida empezó a frecuentar ambientes políticos, artísticos e intelectuales, y conoció entonces al comunista cubano Julio Antonio Mela, quien vivía exiliado en México con su pareja, la fotógrafa italiana Tina Modotti. Tina Modotti, recordemos que documentó el trabajo de los muralistas Rivera, Siqueiros y Orozco, y también era una mujer muy preocupada por las causas populares y estaba afiliada al Partido Comunista desde 1927. Frida y Tina entonces entablaron rápidamente amistad y comenzaron a compartir la militancia, participando en manifestaciones y diversas actividades. A través de Tina y Melia, Frida entró en contacto con Diego Rivera, con el que se va a casar en 1929 por primera vez, cuando él tenía 43 años y ella 22. Y en 1940 se casaría por segunda vez, porque van a estar separados desde 1939 hasta el 40, pero luego se van a volver a casar. En 1933, Diego va a ser invitado a Estados Unidos por Nelson Rockefeller, que le encargó un mural para la entrada del edificio del Rockefeller Center. Esta construcción se convertiría en un símbolo del capitalismo. Y bueno, Diego Rivera comenzó su mural, al que llamó el hombre controlador del universo. Pero cuando lo estaba por terminar, le agregó un retrato de Lenin y otras referencias al comunismo, y entonces se desató una polémica, y bueno, los mecenas de la obra le pidieron que borrara a Lenin. Diego Rivera se negó,
y entonces Rockefeller ordenó que el mural fuera destruido. Después Rivera, que era un comunista convencido, al año siguiente hizo ese mismo mural en el interior del Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México. Bueno, durante esa estadía en Estados Unidos... ¿Le pagó? ¿Rockefeller le pagó por el trabajo? Creo que ya le había pagado. Ah, por adelantado. Creo que ya le había pagado. Qué raro un capitalista que se compró. Por lo menos una parte de... Diego además hizo en Estados Unidos otros murales. Digamos, lo contrataron también otras personas para hacer otros murales. Cuando estaban en Estados Unidos, Frida observó las grandes diferencias de clase y eso la llevó a reafirmar sus creencias políticas, a la vez que comenzó entonces a usar de manera habitual la ropa tradicional mexicana, de tehuana, como símbolo de su nacionalidad y de apoyo a la Revolución Mexicana. En su pintura, Frida manifestó precisamente ese fuerte mexicanismo y realizó una gran cantidad de obras, en su mayoría de pequeño formato y planas, con soporte en lienzo, madera y metal, que de alguna manera reproducían los exvotos y los retablos que eran tradicionales de la cultura popular de México. En sus autorretratos se pintó con rasgos peculiares, cejas copiosas y muy negras, ojos penetrantes, el bozo pronunciado, los labios unidos estrechamente en una expresión desafiante y rodeada de una tupida vegetación o de sus mascotas preferidas. Me gusta contarles que en el Museo Malva de Buenos Aires hay en exhibición 2 obras de Frida Kahlo. Una de ellas es un autorretrato con mono que ilustra precisamente esa idea de ella rodeada de vegetación y con un mono que era uno de sus mascotas. Y la otra, que es más reciente, fue comprada no hace muchos años, se llama Diego y yo, y es un autorretrato en el que ella está llorando y en su frente está la figura de Diego Rivera, y esta obra daba cuenta de alguna manera de la tormentosa relación amorosa que tuvo esta pareja. Así que está bueno ir al Malva y poder ver estas 2 obras maravillosas de Frida Kahlo. Como activista de izquierda, defendió con especial ahínco las costumbres y los símbolos de la tradición mexicana, así como la causa de los y las indígenas de su país. Una de sus obras que más habla políticamente se llamó El marxismo dará salud a los enfermos, y la hizo en 1954, cuando estaba ya muy enferma, y bueno, es una de las obras que pintó antes de morir y en donde hay una cantidad de símbolos marxistas, incluso está el rostro de Marx, de alguna manera enfrentándose a un cuervo que tiene la cara del tío Sam. En 1938, el poeta francés André Breton había calificado la obra de surrealista y bueno, presentó la obra de Frida en la Galería Julie Levy de Nueva York. Pero Frida decía que su obra no se ajustaba a ningún ismo y se burlaba de los europeos, porque ella decía, yo nunca pinté sueños, en realidad pinté mi propia realidad. Bueno, al año siguiente expuso en París, auspiciada por el propio Breton, reconocida en otros países la única exposición individual en vida en su país, fue organizada por la fotógrafa Lola Álvarez en la Galería de Arte Contemporáneo en la Ciudad de México. Sus médicos le prohibieron ir porque su salud estaba muy deteriorada, y esta artista, que era realmente una mujer muy combativa, se hizo trasladar en cama a la posición, se presentó en una camilla, en una ambulancia, y fiel a sus ideas, estaba vestida a la usanza tradicional, y desde la cama le dio la bienvenida a todos los presentes, conversó, cantó corridos, bebió e incluso contó chistes con sus invitados. Recordemos que esa Frida sufrida y sufriente
Fue sometida a más de 30 operaciones para la reconstrucción de su columna y de su pelvis, y las secuelas del accidente hicieron inviables su maternidad, perdiendo varios embarazos. Les invito a escuchar una canción que habla precisamente de esta Frida sufrida. Coyoacán, ahí dejaste tu huella antes de irte a mi clan. Entonces si aún el corazón buscabas un amor ciego y pusiste tu pasión en la figura de Diego. Un Diego, solo un Dieguito, era el precio de tu dicha, a pesar de que en amores fuiste todita una ficha. De tu vida todos saben, del oriente al occidente. Hablamos de tus desdichas y también de tu accidente. Demostraste que eras hija de la voz y del martirio, y pintaste tus angustias en los cuadros. Con la suerte que fuerte rasguña tu vida, encontrado y soñado en tus sueños, sembra el nombre de Frida sufrida. Ya no estás dolida, hoy eres querida. Ya no sufras Frida, mi Frida sufrida. Ya no estás dolida, hoy eres querida. Ya no sufras Frida, mi Frida sufrida. Con el Rockefeller Center y su dueño en Nueva York. Vestida como peruana, te codeabas con artistas y dejaste por el mundo pinceladas surrealistas. Pasiones y frustraciones te hicieron buscar planeta. La tortilla la probaste y anduviste en bicicleta. Con Trotsky no controlaste las ansias de tu pasión y terminaste enredada entre las garras de León. Tus cuadros valen millones, que ironías tiene la vida, pues se expusieron apenas cuando ya ibas de salida. Los hijos que nos dejaste ahora viajan por el mundo, los exhiben en el metro metropolitano. Ya no estás dolida, hoy eres querida. Ya no sufras Frida, mi Frida sufrida. Ya no estés dolida, hoy eres querida. Ya no sufras Frida, mi Frida sufrida. Bueno, en 1954, cuando se estaba recuperando de una neumonía,
y además ya le habían amputado una de sus piernas, asistió a una marcha para protestar en contra del golpe de que la CIA llevó adelante en Guatemala para derrocar al gobierno de Jacobo Arbenz, de lo que ya hablamos, ¿verdad?, en otro momento. Esto le produjo una recaída de la que no pudo recuperarse. Su cuerpo, cubierto con la bandera del Partido Comunista, fue velado para luego ser incinerado según su voluntad. Intelectuales, políticos y militantes entonaron en su velatorio la Internacional y canciones y corridos revolucionarios en honor a esta hija de la revolución, como ella se definía, porque siendo niña tuvo contacto con los revolucionarios del Ejército Liberador del Sur, los zapatistas, a los que su madre ayudaba, acogía y curaba las heridas cuando era necesario. Frida es también uno de los principales símbolos actuales del feminismo, en medio de una sociedad patriarcal y machista en la que primaba la supremacía del hombre. Encarnó un nuevo estilo de mujer fuerte, retrató su identidad femenina desde un punto de vista, su punto de vista como mujer, es decir, rechazó la visión que se tenía desde la mirada tradicional masculina, vistiéndose a veces de forma varonil, dejándose el bozo o bebiendo tequila. Vivió su pareja aceptando las infidelidades de Diego Rivera y a su vez manteniendo otras relaciones hetero y homosexuales con mucha libertad. Fue y sigue siendo una de las principales embajadoras de la cultura mexicana, representando la diversidad de su gente y sus diferentes etnias, y uno de los íconos del activismo político en México en su lucha contra la desigualdad, la injusticia y la violencia de género. Esta concepción del mundo no se entiende sin su ideología política, que la convirtió en una de las grandes activistas de izquierda de México. Diego Rivera la definió: Frida es ácida y tierna, dura como el acero y delicada y fina como el ala de una mariposa, adorable como una bella y profunda sonrisa y cruel como la amargura de la vida. Ella, orgullosa de ser auténtica y parecida a sí misma, dejó escrito en su diario, un diario que llevó en casi toda su vida y en la que incluyó dibujos y textos. Ella escribió allí: dolor, placer y muerte no son más que el proceso de la existencia. La lucha revolucionaria en este proceso es una puerta abierta a la inteligencia. Y Frida atravesó todas esas puertas: la del dolor, la del placer, la muerte y la revolución. Y bueno, espero haberles acercado a Frida y de alguna manera hacer que tengan ganas de ir al Malva a ver esa maravilla, ya que los argentinos tienen la suerte de tener esos cuadros de Frida Kahlo. Vamos a ir. Capaz que vamos el sábado si nos llevas. Ah, pero ¿cómo no? Capaz que sí, que podemos ir el sábado. Porque recordémosle a la audiencia que tenemos dos actividades. El jueves, en la ciudad de Moreno, jueves, 18 horas, Moreno, se estrena la película La Pastoril, Memorias de un Olvido, de Silvia Visconti y Marcelo Esteves, acá presente en primera persona. Eso es en el Teatro Leopoldo Marechal, a las 6 de la tarde, que está pegado a la municipalidad de Moreno y frente a la plaza. Y el estreno en Capital va a ser el viernes a la misma hora, 18 horas, en el Auditorio Eva Perón de ATE, que queda en la avenida Belgrano 1527. Así que tenemos Moreno y tenemos ATE en la ciudad de Buenos Aires. No digo ATE Capital para no confundir, porque ATE Capital es otra sede, es ATE Nacional de avenida Belgrano. Ahí nos vamos a encontrar para ver esta obra maravillosa que han hecho Silvia y Marcelo. Los esperamos así con muchos deseos de encontrarnos y compartir este trabajo. Bueno, y nos llega nos están llegando noticias de Tucumán, porque mañana es 9 de julio,
Milei bueno, va a ser una parodia ahí, o pantomima, no sé cómo llamarlo, de una declaración de principio, y como hay actos alternativos al acto de Milei, ya comenzó la represión. La policía detuvo a un militante del Frente Patria Grande y a una compañera del Movimiento Trabajadores Excluidos. También detuvieron colectivos de la corriente clasista y combativa que venían desde el sur. No hay fiesta popular en Tucumán, es un pacto de espaldas a la gente. Y bueno, y nos llegan noticias de la represión y de la persecución de los militantes populares en la ciudad de Tucumán. Bueno, Silvia, Dayana, Javier, nos vamos hasta el próximo lunes, 15 de julio, con otro programa, sería el 235 de A Todos los Fuegos por AM740 Radio Rebelde. Nos vemos el próximo lunes.